Bueno, a ver, vamos a ponernos ya el día. Nos quedan unos temas pendientes. Son unos cuantos, pero son temas cortos, ya no es algo, no son temas muy amplios en realidad, ¿no? Entonces, vamos a abordar lo más resaltante, me parece, de cada tema para no hacer muy larga la clase, pero igual si tienen dudas, participen, ¿ya? ¿Se logra ver la pantalla? Sí, doctor. Ya. Ok, vamos a empezar con diabetes gestacional. Es un tema últimamente muy frecuente por el aumento de incidencia de obesidad en gestantes. Entonces, es un tema que cada vez cobra más relevancia, ¿ya? Lo que tienen que diferenciar es que la diabetes gestacional es aquella diabetes que se presenta durante el embarazo. Es decir, si alguien era diabética tipo 1, tipo 2 anteriormente, ya, ella no es diabetes gestacional, eso es diabetes pregestacional. La diabetes gestacional es aquella paciente que durante el embarazo se realiza un diagnóstico de diabetes, principalmente en el segundo y tercer trimestre. Entonces, hiperglicemia diagnosticada o que se desarrolla durante el embarazo, diabetes gestacional, ¿ya? Ya. Entonces, es un tema muy frecuente. 1 de cada 6 nacidos vivos es hijo de madre diabética, ¿no? La etiología va a ir principalmente a las hormonas femeninas, ¿no? Una de ellas es el lactógeno placentario, ¿no? Recordemos que el estado del embarazo es un estado en el que se produce una hiperglicemia, no es un estado prodiabético. Esto debido a la hormona el lactógeno placentario, ¿no? Cuya principal función es aumentar la resistencia a la insulina en el embarazo. ¿Por qué realiza esto? Para inducir a una hiperglicemia materna, ¿no? Para que la glucosa permanezca más tiempo en sangre y sea más fácilmente transportada por la placenta hacia el bebé, ¿no? Porque el bebé necesita requerimientos de glucosa. Entonces, el lactógeno placentario se encarga de que esa glucosa permanezca más tiempo en sangre. ¿A través de qué? De la resistencia a la insulina, ¿no? Ahora, es por eso que las gestantes tienen mayor riesgo de diabetes, ¿no? Aparte, también esto puede generar una proliferación de las células beta para regular esta hiperglicemia, ¿no? Todo esto, pues, desencadena definitivamente mayor progresión a diabetes gestacional, ¿no? Factores de riesgo de diabetes, principalmente la obesidad, ¿ya? A la cabeza la obesidad, índice de masa corporal por encima de 25 con sobrepeso, y estamos teniendo más riesgo de diabetes. Disminución de la actividad física, familiares con diabetes, afroamericanos, latinos, nosotros tenemos mucho riesgo de diabetes. Antecedente de diabetes gestacional en algún embarazo anterior, antecedente de macrosomía fetal, que tenga alguna enfermedad cardiovascular, que sea hipertensa o que tenga dislipidemias, el síndrome de ovario poliquístico, una hemoglobina por encima hemoglobina glicosilada por encima de 5.7, una prueba de tolerancia oral a la glucosa anormal o cualquier otro marcador de resistencia a la insulina, ¿no? Por ejemplo, acantosis nígrica, ¿no? Entonces, el problema de la diabetes básicamente es la resistencia a la insulina y la disfunción de las células beta pancreáticas, ¿no? Lo que va a agravar más la resistencia y generar mayores niveles de glucosa. Esto también va a desencadenar una gluconeogénesis hepática y va a aumentar más la hiperglicemia materna, ¿no? Otra cosa que sucede en la diabetes es un exceso de triglicéridos, ¿no? Lo cual esto genera un daño lipotóxico en las células beta, lo que genera aún más resistencia a la insulina, ¿no? Estos niveles de glucosa muy altos van a atravesar la placenta y son los que producen hiperglicemia fetal, ¿no? Estimulan el páncreas fetal y en consecuencia se produce un crecimiento acelerado de los tejidos fetales, ¿no? Es por eso que los hijos de madre diabética suelen ser macrosómicos o tener otro tipo de anomalías, ¿no?
Lo que vemos aquí, por ejemplo, ¿no? La mamá, ya por el hecho de la resistencia a la insulina inducida por el lactógeno placentario, va a generar que los niveles de glucosa estén altos, ¿no? Entonces, una hiperglicemia continua va a desencadenar también un aumento de los triglicéridos, aumento de los aminoácidos, y esta hiperglicemia materna va a generar que haya un flujo continuo de glucosa en grandes cantidades hacia el feto, ¿no? Y esto va a estimular el páncreas del feto. El páncreas del feto va a empezar a producir insulina, lo cual va a desencadenar una hiperglicemia también en el feto, y esto genera un aumento del crecimiento fetal, ¿no? De por sí también el aumento de los triglicéridos van a estimular la producción de ácidos grasos libres, y esto va a generar también un crecimiento dentro del fetito, ¿no? Entonces, vemos que un exceso de nutrientes dentro de la madre que está metabólicamente insana o no sana, va a desencadenar un estado proinflamatorio, ¿no? Ya sabemos, creo que no solo la diabetes, sino el síndrome metabólico, la obesidad, puede causar un estado proinflamatorio, tanto en la madre o en cualquier persona que lo pueda padecer. Esto va a desencadenar la presencia de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y también la presencia de adipoquinas, hepatoquinas y mioquinas, ¿no? ¿Qué va a generar esto? Que haya mayor oxidación a nivel del feto, y esto ya se traduce en eventos adversos del bebé, ¿no? Uno de ellos, al tener demasiados nutrientes en exceso, macrosomía fetal, ¿no? Ahora, el bebé que tiene un problema metabólico tiene más riesgo de hacer hipoglicemia al momento de nacer, distrés respiratorio, porque los pulmones suelen ser inmaduros a pesar del gran tamaño que tienen, ¿no? Desórdenes metabólicos como obesidad o resistencia a la insulina cuando sea mayor. Desorden neurodegenerativo. Se ha demostrado que la diabetes gestacional es uno de los principales factores de riesgo para desencadenar espectro del trastorno autista, ¿ya? Entonces, una diabetes mal controlada genera una disfunción mitocondrial y un estrés oxidativo a nivel del cerebrito del bebé, y todo esto se traduce en mayor riesgo de autismo, ¿ya? Y desórdenes autoinmunes. Entonces, es importante manejar los niveles de glucosa de la madre, principalmente para evitar las complicaciones fetales y también maternas, ¿no? Con respecto a la historia clínica de las pacientes con diabetes, a veces no suelen dar tantos síntomas como los diabéticos que no son gestantes, ¿no? Como la polaquiuria, la poliuria, la polifagia, ¿no? En este caso, a veces no te da síntomas, pero siempre hay que indagar antecedentes médicos, antecedentes de familiares, antecedentes obstétricos también, y en quienes hay que tener pues siempre un descarte pendiente: aquellas pacientes que ganan mucho peso durante el embarazo, que son obesas o que tienen un índice de masa corporal desde antes del embarazo elevado. Entonces, en estos tres tipos de pacientes hay que tener mayor cuidado, ¿no? Ahora, con respecto a las pruebas de detección y de diagnóstico, siempre se hablaba del one step y del two step, ¿no? Hacer la prueba de detección en un paso y en dos pasos, ¿no? Pero para resumirlas, en realidad, la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, que año tras año pues actualiza el manejo de diabetes, y que es, bueno, es una fuente, ¿no? Y una guía del manejo de diabetes, no solo en gestantes, ha determinado ya hace varios años que la mejor forma de detección de la diabetes gestacional es a través de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, pero de un solo paso, el one step, ¿no? El two step, ¿qué es lo que significa el two step? Al inicio del embarazo hacemos una prueba de tolerancia, y si sale alta, hay que hacerle una nueva prueba de tolerancia, ¿no? Y esos eran los criterios de Carpenter, y el primero, los de tamizaje primer trimestre de O'Sullivan, ¿no? Ya no los utilizamos mucho porque demora mucho tal vez el diagnóstico, ¿no? Es mejor hacer una sola prueba de test de tolerancia, y ya no ni con 50 ni con 100 gramos, sino con 75, ¿no? Test de tolerancia con 75 gramos de 2 horas.
Ventajas de hacer un solo paso es que detectas y diagnosticas la diabetes en una sola visita, ¿no? O sea, no necesitas estar recitando al paciente. Y también, obviamente, al tener un margen más alto, es como que englobas muchos más pacientes, ¿no? ¿Cuándo se debe realizar este tamizaje de detección de diabetes? Entre las 24 y 28 semanas, ¿ya? ¿Cómo? Con 75 gramos. Entonces, aquí tenemos los criterios diagnósticos. Lo que vemos en la primera parte es lo que les mencionaba, ¿no? El One Step, lo que ya te recomienda la ADA desde el 2015, la OMS, ¿no? Eh, Test de tolerancia a la glucosa con 75 gramos. Suficiente. ¿Cómo es el diagnóstico? Basta un valor anormal para poder diagnosticarlo, ¿no? Mayor o igual a 92, una glucosa basal. Mayor o igual a 180, una hora después de la sobrecarga con 75 gramos. O mayor o igual a 153, 2 horas después de la sobrecarga, ¿no? ¿Y cómo era el de 2 pasos? Haces el cribado, ¿no? Sobrecarga de 50 gramos al inicio del embarazo y cuando cumpla 24 semanas le haces el test de tolerancia oral con 100 gramos, ¿no? Y te basas en los criterios de Carpenter, ¿no? Que es basal, hora, 2 horas y 3 horas también, ¿no? Pero necesitas dos valores anormales para poder decir diabetes. Entonces, lo más recomendable es que se basen en el primero, ¿ya? El test de tolerancia con 75 gramos, 92, 180 y 153, ¿ya? No se olviden eso. Ahora, recuerden que toda paciente con diabetes gestacional tiene riesgo de ser diabética en el posparto, ¿no? Entonces, ¿cómo debo hacer el cribado en el posparto? Entre las 4 y 12 semanas después del parto, tengo que hacerle seguimientos. ¿Y con qué? Con glucosa en ayunas y con test de tolerancia oral, de igual manera, con 75 gramos, ¿no? Entre las 4 y 12 semanas postparto. ¿Cuándo diagnostico una diabetes ya mellitus como tal? Si tengo un valor en ayunas más de 125 o si mi test de tolerancia a las 2 horas es más de 199. En este momento, pues ya inicio y derivo a la paciente para que reciba un manejo de diabetes, pues ya crónico, ¿no? Crónico. Con respecto al manejo de la diabetes, bueno, al igual que las diabetes no gestacionales, ¿no? Tenemos que, uno, hacer medidas no farmacológicas, nutricionales y farmacológicas, ¿no? Las no farmacológicas es recomendar uno a la paciente a mayor actividad física, ¿no? Cambios en la dieta y monitoreo de glucosa. El ejercicio recomendado en gestantes con diabetes gestacional es de 30 minutos de ejercicios de intensidad moderada, al menos 5 veces a la semana, o mínima 150 minutos semanales, ¿no? Se debe recomendar el ejercicio postprandial, ya que ayuda a controlar los niveles de glucosa hasta 3 horas después de haber ingerido alimentos, ¿no? Con respecto al manejo nutricional, la última guía de la ADA ha salido en diciembre del año pasado, pero bueno, le han puesto 2025, ¿no? Eh, ¿Qué nos dice la Sociedad Americana, ¿no? de Diabetes? Con respecto al manejo de la diabetes gestacional, es que se debe realizar un plan nutricional especializado para cada gestante, ¿no? ¿En base a qué? A la ingesta diaria, en base al peso que tenía antes del embarazo, y cuánto de peso debe subir, ¿no? No hay una investigación definitiva, y esto nos dice la ADA, de cuántas calorías debería ingerir una gestante, ¿no? O por qué debería ser diferente al de una persona no gestante. Entonces, el plan nutricional debe ser por un nutricionista en una evaluación individualizada. Pero lo que sí te recomienda es que la ingesta de referencia dietética es para todas las gestantes mínimo debe tener 175 gramos de carbohidratos, que es más o menos el 35% de una dieta de 2.000 calorías, 71 gramos de proteína y 28 gramos de fibra. Además, que en este tipo de gestantes hay que recomendarles que consuman alimentos integrales, frutas, verduras, legumbres, cereales, proteínas magras y grasas saludables con ácido graso, ¿no? Por ejemplo, frutos secos, semillas, pescado,
lo que es menos propenso a promover un aumento de peso excesivo, ¿no? Y hay que limitar los alimentos procesados, carne roja y alimentos y bebidas azucaradas, ¿ya? ¿Cuánto de peso debería ganar una gestante durante el embarazo? Esto va a depender de qué, de cuánto peso tenía antes del embarazo, ¿no? Una gestante normal, con un peso adecuado, o sea, normopeso, antes del embarazo, debería ganar entre 11 y 16 kilos durante todo el embarazo, ¿no? Y eso es normal. Pero si ya una gestante tenía sobrepeso, el índice de masa corporal entre 25 y 30, no debe subir más de 11 kilos durante todo el embarazo. Y si era obesa, no se debe permitir que suba más de 7 kilos, ¿no? Con respecto a los embarazos dobles, la ganancia de peso normal con un peso adecuado es de 17 a 25 kilos, ¿no? Entonces, como ven, normalmente las gestantes pueden subir hasta 16 kilos y eso es algo normal. Pero ¿de qué va a depender? Del peso antes del embarazo, ¿no? ¿Cómo debe ser el monitoreo de glucosa en este tipo de pacientes? No hay tampoco algo estandarizado, eso también no dice nada, pero lo más recomendable es que se realice 4 veces al día, ¿no? Por punción digital, una vez en ayunas y luego 1 a 2 horas después de cada comida, ¿no? 4 veces al día es la forma de monitoreo más común. Se sugiere un objetivo de glucosa menor a 95 en ayunas y 140 después de las comidas o 120 a las 2 horas, ¿ya? Y esto igual en base a esa recomendación de la. Y aquí vemos las metas glicémicas, ¿no? Si tengo una paciente que va a requerir tratamiento, que son aquellas que no mejoran a pesar de la dieta, ¿no? Ya tengo que iniciar una terapia farmacológica. Entonces, ¿cuáles son las metas glicémicas en estas pacientes? Si es tratada con insulina, debe estar entre 70 y 95 el basal, ¿no? Y a las 2 horas entre 100 y 120. Y si no está siendo tratada con insulina, es decir, podemos usar solo dieta o alguna terapia farmacológica oral, sus valores debe ser basal menos de 95 y a las 2 horas menos de 120, ¿no? Ahora, acá también vemos las metas en personas que son diabéticas, ya pregestacionales, ¿no? Que son similares a aquellas que están tratadas con insulina. Con respecto al tratamiento farmacológico, debemos iniciarlo siempre que la paciente no tenga una buena adherencia a la dieta o al ejercicio. En este caso, el mejor tratamiento que hasta ahora se recomienda es el uso de insulina, ¿no? Por encima incluso de los fármacos orales, ¿no? Aunque ahora también ya se puede recomendar metformina bajo ciertas indicaciones, ¿no? Pero la terapia con insulina sigue siendo la más segura durante el embarazo. Esto debido a que la insulina no atraviesa la barrera placentaria y es recomendada igual por las sociedades, ¿no? Se recomiendan las insulinas humanas. Hay varios tipos de insulina, pero dos las más recomendadas, ¿no? Las insulinas humanas, las cuales van a tener, se manejan dosis de 0.2 unidades por kilo día de peso. Y si vamos a usar insulina humana en multidosis, se tiene que dar 4 dosis antes de las 3 comidas principales y antes de dormir, ¿no? Ahora, si vamos a utilizar una insulina de acción lenta o intermedia, que es por así decirlo, más frecuente que usamos, que es la insulina NPH, a la misma dosis, que es 0.2, la dividimos 2 tercios en la mañana y 1 tercio por la noche, ¿no? Es lo que teníamos que hacer. Ahora, cuando hay unas hiperglicemias postprandiales, ahí sí tenemos que bajar rápidamente la insulina. Podemos utilizar la cristalina, ¿no? O ultra rápido. Con respecto a las insulinas, vemos aquí los tipos de insulina. De las más frecuentes que utilizamos, de acción intermedia, ¿no? Tenemos las humanas. La NPH es la que más usamos porque tiene un efecto de duración un poco más largo, ¿no? Hasta 18 horas. Aquí vemos en horas cómo la NPH inicia su acción y se puede prolongar su efecto hasta 18 horas, pero sí va a requerir que la dosis de insulina se divida 2 tercios en la mañana y 1 tercio por la noche, ¿ya? Ahora, si usamos insulina regular, claro, eso sí hay que aplicarlo 4 veces al día, pero bajo la misma dosis, ¿no? 0.2 unidades por kilo día. Con respecto al tratamiento oral, podríamos usar metformina, ¿no?
Sin embargo, la metformina sí atraviesa la placenta, ¿no? Puede dar efectos adversos, por ejemplo, parto prematuro, dolor abdominal o diarrea materna, ¿no? Eh, las pacientes que han sido tratadas en comparación, con metformina en comparación con insulina han tenido básicamente menores tasas de macrosomía, hipoglicemia neonatal, eh, pero lo que sí se ha visto es que ha habido mayor fracaso del tratamiento y menores, no ha habido una buena corrección de la glucosa, ¿no? Entonces, y que eventualmente el 50% de pacientes que han usado metformina han terminado con insulina finalmente, ¿no? Es una opción en aquellas pacientes que no quieren usar la insulina o tal vez no la pueden costear, ¿no? Entonces, se puede utilizar. Ya ha habido metaanálisis que nos dicen que la metformina, pues no hay mayor riesgo con respecto al feto, ya que los efectos se ha visto pues en dosis muy altas, ¿no? Que por lo general pues no se suele llegar en gestantes, ya que antes que usar dosis altas de metformina se prefiere dar ya insulina, ¿no? Pero algo que sí deben tener claro es que no se debe dar metformina en casos de pacientes con potencial de restricción de crecimiento intrauterino, es decir, aquellas que son hipertensas o que ya tienen preeclampsia o ya tienen diagnóstico de RCU o algún riesgo de alguno de estos problemas, no es recomendable usar metformina. Es preferible dar insulina de inicio, ¿ya? Pero si no tiene estas contraindicaciones y tal vez no puede aplicarse la insulina, pues es una opción, ¿no? Las dosis van de 500 miligramos al día por una semana y se van aumentando, ¿no? Hasta una dosis máxima de 2.500 a 3.000 miligramos, ¿no? Eh, Eso, y principalmente hay también metaanálisis que han demostrado que usar metformina en los neonatos más pequeñitos, o sea, los RCU, nacen, pero cuando ya son infantes, son los que tienen obesidad, ¿no? Por haber recibido metformina. Entonces, de preferencia hasta ahora, de primera línea, insulina es lo que debemos usar. Con respecto a la finalización del embarazo, si es una paciente con diabetes gestacional controlada solo con dieta, se puede terminar el parto entre las 39 y 40 semanas, ¿no? O sea, no, perdón, solo con dieta hasta las 40 semanas con 6 días. Si es que es una gestante que tiene medicación, a partir de las 39 semanas ya debería terminarse, ¿no? Ahora, si la diabetes no es controlada, se tiene que terminar a partir de la semana 37, ¿ya? Aquellas que no son controladas. Y si tiene algún factor anormal, por ejemplo, alguna malformación, anomalía, macrosomía, polidramnios, se debe considerar un parto más temprano. ¿Ya? Esto ya se individualiza, sobre todo en gestantes con diabetes no controlada, ¿no? Por alto riesgo de óbito fetal. Ahora, ¿cuándo deberíamos estimar una cesárea? Principalmente por el peso fetal, ¿no? Claro, la COG nos recomienda 4 kilos 500 para poder determinar una cesárea, ¿no? Acá en nuestra sociedad se puede hacer hasta 4 kilos, ¿no? Complicaciones de la diabetes gestacional a la cabeza, preeclampsia, ¿no? Partos prematuros, infecciones, cesárea, trauma obstétrico, más incidencia de abortos y malformaciones congénitas, mayor riesgo de asfixia perinatal, mayor riesgo de polidramnios, ¿no? Y al momento de nacer, los bebés tienen más riesgo de hipoglicemia, ictericia, hipocalcemia, hipomagnesemia y distrés respiratorio, ¿no? Para los bebés con exceso de insulina, tienen más riesgo de qué? De tener obesidad infantil y también en el momento de ser adultos, riesgo de desarrollar diabetes, ¿no? Entonces es importante el screening de diabetes y sobre todo el tratamiento, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Espetacular, Luiz. A equipe ela não oscilou em nenhum momento na partida. A proposta desde o início ela foi fiel até o ¿Alguna final, pregunta, chicos? fazendo todos os No, doctor.
Ok, vamos al tema de anemia. Esto es rápido, ¿no? Anemia e infección urinaria son temas muy frecuentes en la consulta diaria, ¿no? Incluso en el serum es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, el manejo de anemia se basa principalmente en las normas técnicas de salud del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, vamos a repasar una de las últimas normas. Es muy común en el embarazo la anemia, principalmente por la deficiencia de hierro o también por las pérdidas sanguíneas, ¿no? Ahora, ¿qué problemas se asocian a la anemia? Bajo peso al nacer, parto prematuro, mortalidad perinatal y pobre desarrollo mental y psicomotor, ¿no? Se estima que más del 40% de mujeres embarazadas tienen anemia, ¿no? Y más de la mitad de ellas es por deficiencia de hierro, ¿no? En el Perú, 3 de cada 10 mujeres tienen anemia. Entonces, gestantes, ¿no? 3 de cada 10 mujeres tienen anemia. Entonces, es algo muy, muy frecuente, muy endémico, lo cual se tiene que manejar, ¿no? ¿Cómo está nuestra proporción de anemia en la región Junín? Tenemos un 26% de anemia en gestantes, ¿no? Al 2018. Regiones, pues, que tienen más tasas de anemia, tenemos Huancavelica, Pasco, La Libertad, Puno y Ancash, ¿no? Pero nosotros, pues, sí estamos arriba, así que manejar la anemia es importante, ¿no? Recordemos que cómo es el metabolismo del hierro, ¿no? Dentro de la fisiología. El hierro, que puede ser M o el hierro no M, dependiendo qué tipo de alimento se pueda consumir, pasa a lo que es al enterocito, ¿no? Estamos acá en la luz intestinal. Y gracias a lo que es los transportadores, ingresa al enterocito, ¿no? En el enterocito, este hierro se puede degradar en ferritina o en apoferritina, ¿no? La ferritina es aquel hierro de depósito, por así decirlo. Y la apoferritina es aquella que va a pasar y puede ir, gracias a la ferroportina, que puede pasar a la circulación sanguínea y es transportada por la transferrina, pero la apoferritina puede ir directo a lo que es la médula ósea o sitios de producción de hemoproteínas, ¿no? Entonces, una forma de utilizar o de saber cómo es la reserva de hierro de alguna paciente es hacer un dosaje de ferritina, ¿no? Ya que esta es una forma de almacenamiento. ¿Y quién se encarga de esto? De si se usa el hierro, no se usa, se almacena o no se almacena, es la lepsidina, ¿no? La lepsidina es una hormona que se produce en el hígado y que es la mediadora de los receptores y de los transportadores del hierro, ¿no? Entonces, es la hormona que medía lo que es los niveles de hierro en sangre, ¿no? Recuerden que hay dos tipos de hierro, el hierro M, que es de origen animal, ¿no? Todo lo que es carne, vísceras, pescados, y el hierro no M, ¿no? Que es de origen vegetal, ¿no? Principalmente en legumbres, menestras, verduras verdes, ¿no? Espinacas, selgas, frutos secos y algunos fermentados, ¿no? ¿Cuál es el mejor hierro? Obviamente el EM, ya que se absorbe mucho más, 20 a 30%, a diferencia del no EM, que su absorción es más pobre, ¿no? Una vez que llegue el hierro a lo que es a la luz del enterocito, como les dije, se introduce al enterocito y se puede almacenar como ferritina o puede ser transportada a otros tejidos y órganos, ¿no? En forma de ferroportina. ¿Y quién es el transportador del hierro hacia otros órganos? Es justamente la transferrina, ¿no? Entonces, la regulación del hierro va gracias a esta hormona que es la lepsidina, ¿no? Que medía todo lo que es los receptores en el enterocito. Ahora, la ferroportina es aquella que va a llegar a la médula ósea y puede ser o utilizada o también puede ser reciclada, ¿no? ¿Dónde van a hacerse el reciclaje? A nivel del vaso. Y el hierro, para que se utilice, se puede utilizar a nivel de músculo esquelético, en médula ósea, y eso se utiliza para la formación de eritrocitos, ¿no? El hierro aproximadamente se absorbe 1 a 2 miligramos por día, ¿no? Es transportado en forma de transferrina, 3 miligramos, pero la mayor proporción es en depósito, ¿no? La ferritina es un depósito de 1500 miligramos aproximadamente.
Va a músculos, 300 miligramos, y para la formación de eritrocitos son unos 2000 miligramos, ¿no? Y en pérdidas, 1 a 2 miligramos por día. La distribución del hierro va a ser principalmente a la cabeza, a la hemoglobina, ¿no? El hierro activo va a estar dentro de la hemoglobina en un porcentaje de 65% y en mioglobina, en los músculos, en un porcentaje de 10%, ¿no? El resto va a ser en enzimas. Y el hierro de depósito, la ferritina, corresponde al 20% aproximadamente, ¿no? Entonces, para nosotros decir anemia en el embarazo, tenemos que basarnos en estos términos, ¿no? La anemia es una concentración de hemoglobina por debajo de 2 desviaciones estándar del promedio y altura a nivel del mar, ¿no? En el primer trimestre, menor de 11 gramos por decilitro o menor del 33% de hematocrito. En el segundo trimestre, 10.5 y en el tercer trimestre, 11, ¿no? Y esto es de la norma técnica de salud del Ministerio de Salud, la número 15, para determinar los grados de severidad, ¿no? Ya determinamos que menor a 11 es anemia. Ahora en gestantes, para decir leve es de 10 a 11, ¿no? Para decir moderada es de 7 a 10 y para decir severa, menor a 7, ¿ya? Y en el puerperio, esto ya le aumentamos un punto, ¿no? Ya, entonces, esos son los valores. Con respecto a las anemias, pues de las adquiridas, la más frecuente es la anemia por deficiencia, ¿no? Entonces, esto voy a pasar. Esto ya saben definitivamente, ¿no? En hematología. Para una anemia ferropénica tengo que tener valores de volumen corpuscular medio, pues, disminuido, ¿no? La anemia microcítica es la que más se asocia. La hemoglobina corpuscular media también, ¿no? La hipocrómica suele ser más asociada a deficiencias de hierro, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede en el embarazo? Que se tiene más riesgo de anemia, principalmente hay un aumento del volumen sanguíneo, ¿no? El volumen de eritrocitos también aumenta, pero el volumen sanguíneo se expande mucho más. Es por eso que hay una hemodilución fisiológica con respecto a los niveles de hemoglobina. Y esto hace que las gestantes pues tengan más riesgo de anemia, ¿no? Principalmente. O sea, sí aumenta el número de eritrocitos, pero el volumen sanguíneo líquido es mucho más. Entonces, además que los requerimientos suelen ser mayores, ¿no? Esto es como vemos los niveles de hemoglobina, ¿no? Que bajan desde el primer al tercer trimestre. Esto debido claramente a esto, ¿no? Vemos como la epsidina tiene mayores tasas al inicio del embarazo, pero a medida que avanza el segundo y tercer trimestre no suele aumentar mucho, ¿no? Es por eso que los niveles de anemia también paran disminuidos, ¿no? Síntomas de anemia, pues creo que está de más decirles todo lo que puede causar la anemia. Y nos vamos al diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es básicamente con dosaje de hemoglobina, que ya lo vimos, o con un dosaje de ferritina, ¿no? La ferritina tendría que estar menos de 30 en mujeres para poder decir que es una disminución de los niveles de hierro. Con respecto a las causas de anemia ferropénica, o la paciente tiene pocas necesidades, disminución de la absorción, pérdida sanguínea o un bajo aporte de hierro, ¿no? Entonces, las gestantes suelen tener bajo aporte y también pérdidas cuando hay sangrado. Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas para evitar la anemia tanto en la mamá como en el bebé? En el embarazo, ¿qué es lo que se hace? Aparte de una buena alimentación, suplementos con hierro y ácido fólico a partir de la semana 14, ¿no? Hasta los 30 días postparto, de forma preventiva. Y en el parto, para prevenir la anemia, pinzamiento y corte tardío del cordón umbilical. Con respecto al bebé, inicio de la lactancia materna dentro de la primera hora de nacimiento, ¿no? Reforzar el consumo de alimentos ricos en hierro de origen animal. Principalmente acá vemos cuánto de hierro tiene cada tipo de animal, que es lo más recomendable que ustedes deban dar, hierro tipo M, ¿no? El requerimiento de hierro de las gestantes en el embarazo es aproximadamente hasta 1000 miligramos, ¿no? No de hierro elemental, sino en general, ¿no?
De estos 1.000, 270 se van a transferir al feto, unos 90 a la placenta y 450 van a ser utilizados por la madre y 170 para pérdidas externas, ¿no? Los productos que tienen hierro, principalmente lo que brindamos dentro de la suplementación en gestantes, es el sulfato ferroso, ¿no? ¿Cuánto tiene de hierro? 60 miligramos de hierro elemental, que es el requerimiento de hierro que necesita una gestante sin anemia, ¿no? Y el hierro polimaltosado tiene 100 miligramos de hierro elemental, ¿no? Entonces, dando una tableta de sulfato ferroso que tiene 60 miligramos de hierro, estamos previniendo la anemia, ¿no? Se debe dar una sola toma diaria, 2 a 3 horas después de los alimentos, ¿no? Y tengo que hacer un seguimiento de la hemoglobina durante el control prenatal. Al inicio se hace la primera medición entre las 25 y 28 semanas, segunda medición. La tercera medición entre la semana 37 y 40 y 30 días posparto, también se hace otra medición de hemoglobina, ¿no? Por encima de los 1.000 metros sobre el nivel de mar hay que realizar un ajuste de la hemoglobina en base a la altura, ¿no? Huancayo se encuentra a una altura de 3.200 aproximadamente, así que tenemos que hacer un descuento de 2.2 según la norma del 2017, y la que salió este año es 2.1, nos informan, ¿no? Pero en cuyo caso siempre se debe hacer un ajuste de la hemoglobina a nuestra altura, ¿no? 2.1. ¿Cómo le doy prevención de anemia a las gestantes? Una tableta de sulfato ferroso hasta los 30 días postparto, ¿no? Una tabletita tiene 60 miligramos de hierro y 400 de ácido fólico, ¿no? Si la gestante empezó después de la semana 32, ya no le doy una, le doy 2 tabletas, ¿no? Y si es puérpera, una tableta también hasta 30 días postparto. Y si tiene anemia, ¿qué hago? Ya no le doy una tableta, le doy 2, ¿no? 120 miligramos de hierro elemental. En casos de anemia leve y moderada, ¿ya? Siempre debo hacer eso. ¿Cuánto? Por 6 meses, ¿no? Y debo hacer un control de hemoglobina cada 4 semanas hasta que alcance valores por encima de 11. Cuando tengo una anemia severa, principalmente hay mucho riesgo de óbito fetal, ¿no? Entonces, se requiere hemoderivados. Este es un ejemplo de qué tanto nos ayuda lo que es la terapia de hierro endovenoso, ¿no? Es muy frecuente escuchar que si tiene anemia moderada hay que ponerle hierro sacarato, hierro endovenoso, ¿no? Para que suba más rápido, te dice. Bueno, la mayor proporción de guías te recomiendan que el hierro endovenoso, claro, lo utilices por valores debajo de hemoglobina de 9, ¿no? Podría ser una opción, pero siempre y cuando el tratamiento con hierro oral haya fallado, ¿no? O sea, aún así, las guías, porque esto es de una sociedad, nos informa que lo más recomendable en casos de anemia leve y moderada es que se brinde tratamiento oral. O sea, hay que darle medicación igual, ¿no? ¿A qué dosis? La misma dosis, 2 tabletas al día, se tiene que dar. ¿Cuándo le doy hierro endovenoso? Solo para pacientes que tienen intolerancia al hierro, es decir, no tienen muchos síntomas. No ha habido respuesta al tratamiento oral o en casos de anemia severa, ¿no? ¿Y cuándo no debo usar hierro endovenoso? En el primer trimestre, ¿ya? Porque aumenta las tasas de abortos. Puedo utilizar eritropoyetina, por supuesto, también en casos de anemia moderada o severa, pero en pacientes que no hayan respondido al hierro endovenoso, ¿no? Y que tal vez no pueden recibir transfusión sanguínea, claro, le pones eritropoyetina, ¿no? Y cuando hago transfusión de hemoderivados, principalmente cuando hay síntomas severos de anemia o anemia severa, ¿no? En casos de anemia postparto, nos recomienda igual esta guía, el control hasta el mes de la paciente y la suplementación, ¿no? Siempre la suplementación con hierro oral. Efectos adversos, pues, muy conocidos de los hierros es muy frecuente, ¿no? Lo que es síntomas gastrointestinales, ¿no? Dolor, hinchazón, malestar, gases, estreñimiento. Entonces, uno de los que tiene menos efectos adversos es justamente el hierro polimaltosano, Ferinject, maltoferro. Pueden utilizarlo, ¿no? Si es que la paciente no tolera el sulfato.
Y esto, bueno, en la actualización de la suplementación, ¿no? Entonces, no se olviden, si hay una gestante con anemia, se tiene que dar suplemento preventivo. Si ya tiene anemia, le suben la dosis, 2 pastillas diarias de sulfato ferroso, ¿no? Para minimizar los eventos adversos, ¿no? Y si la hemoglobina es muy severa, siempre tienen que requerir hemoderivados, ¿no? Todas las gestantes deben ser tamizadas para buscar anemia. Y en caso se use hierro, eh, mejorar o hacer medidas para disminuir la pobre adherencia, ¿no? Por ejemplo, alejarlo de la comida, no utilizar mates, cafés, gaseosas, ¿no? Tienen santinos, lo que disminuye la absorción del hierro, ¿no? Entonces, y aumenta incluso los efectos adversos. Así que, ver esa forma, ¿ya? Con respecto a la infección urinaria en el embarazo, 3 tipos de infección: bacteriuria sintomática, cistitis y pielonefritis, ¿no? Esto es cortísimo, la verdad. Los casos de bacteriuria sintomática es como dice su nombre, la paciente tiene infección, pero no tiene ningún síntoma de infección urinaria, ¿no? Y es muy frecuente en gestantes, ¿no? Y como no hay síntomas, hay mucho riesgo de que esto progrese más rápido, una pielonefritis, una sepsis, ¿no? La cistitis aguda son todos los síntomas urinarios, ¿no? Disuria, polaquiuria, tenesmo, eh, y son los casos de cistitis. Son menos frecuentes, pero sí puede haber. Y la pielonefritis, que es la principal causa de ingreso no obstétrico en gestantes, ¿no? Ya que si no tratas una bacteriuria, ¿con qué va a venir la paciente? Con fiebre, malestar general, dolor lumbar, la pielonefritis, ¿no? Y si no se trata bien la pielonefritis, puede progresar a una sepsis, ¿no? ¿Por qué es más frecuente la infección en las gestantes? Uno es la anatomía, ¿no? Recuerden que las gestantes tienen una dilatación pielocalicial importante, ¿no? Tienen hidronefrosis. ¿Esto por qué? Por la misma compresión del útero sobre los uréteres, la dextrorrotación uterina y la interposición del colon sigmoide hace que el útero tenga la mayor facilidad de comprimir el lado derecho del urétero. Es por eso que hay más hidronefrosis derecha, mayores tasas de infección derecha y mayores tasas de pielonefritis derecha, ¿no? 9 de cada 10 pielonefritis son del riñón derecho, por la posición uterina. Otro es la influencia hormonal, ¿no? La progesterona, por ejemplo, genera una relajación del músculo liso, lo que va a favorecer que haya un reflujo vésico-ureteral, ¿no? O sea, y esto también genera una éstasis urinaria, ¿no? También va a haber un vaciado vesical incompleto, lo que favorece el reflujo y la migración bacteriana. Los estrógenos inducen hiperemia del trígono, que hace que los gérmenes se adhieran en esa zona, ¿no? La estasis urinaria, recordábamos ahorita lo de diabetes, ¿no? Las gestantes tienen más tiempo de glucosa en sangre, pero por ende orinan más glucosa, pues. Y al tener más glucosa en la orina, al estar más rica de azúcar, eso facilita el crecimiento de bacterias, ¿no? En la orina también. Otra cuestión son la inmunidad, ¿no? Las gestantes suelen tener la inmunidad pues baja, el sistema inmune, ¿no? Y eso las hace pues más propensas a infecciones urinarias, ¿no? Todo eso es muy frecuente en gestantes, ¿no? El tratamiento va a depender del cultivo, ¿no? O sea, ustedes hacen un urocultivo. Por eso es que como norma técnica se hace cultivo al inicio del embarazo y al final, ¿no? Porque son los momentos tal vez donde se detectan más casos de bacteriuria sintomática. Medicamentos en base al cultivo, pero bueno, de los más seguros definitivamente cefalosporinas, ¿no? Cefuroxima, cefalexina, amoxicilina, penicilina son las más seguras, y la fosfomicina, ¿no? Que también como darle dosis única es muy bueno, ¿no? Otro medicamento muy seguro en el primer trimestre y segundo trimestre es la nitrofurantoína, ¿no? De 50 a 100 miligramos cada 6 horas. En casos de cistitis, se puede dar de forma empírica, porque a veces no siempre vas a tener a la mano un cultivo, ¿no? Recuerden que el cultivo demora unos 3 días mínimo, ¿no? Entonces, pueden darle tratamiento, ¿no? ¿Con qué? Con penicilinas igual, amoxicilina, cefuroxima, cefalexina, ¿no? Son los más seguros. O nitrofurantoína, ¿no? De los que más utilizamos en caso de infección es cefalexina, ¿no? 500 cada 6 horas por 5 o 7 días, ¿no?
Nitrofurantoína pueden utilizarla, por supuesto, pero no es muy recomendable en el tercer trimestre, ¿no? Y en caso de pielonefritis, ¿qué se hace? Siempre hospitalizar a la paciente, ¿ya? El manejo siempre debe ser hospitalizado, ¿no? Paciente con fiebre, con síntomas ya sistémicos. Hospitalización para recibir antibióticos parenterales, ¿no? A la cabeza, ceftriaxona, ¿no? Cefalosporina de tercera generación. Segunda elección pueden utilizar aminoglucósidos, ¿no? Claro, riesgo-beneficio, pero se puede utilizar, ¿no? Una vez que ya esté febril, le pueden dar de alta. eh, o si es que es posible el control ambulatorio, igual ceftriaxona, ¿no? Ceftriaxona, de los más seguros. Listo. ¿Alguna pregunta de este tema? No, doctor. No, doctor. Ya. Como le dije, los temas son cortos. Creo que no vale la pena mucho, ahondar mucho, al menos en cosas que eh, les tiene que quedar, ¿no? Al menos lo más importante de los temas. Siguiente tema es óbito fetal. El óbito fetal, como dice su nombre, es también conocido como la muerte fetal intraútero, ¿no? ¿A quiénes le llamo óbito? Según la COG, a todos los fetitos por encima de la semana 22 o que pesen 500 gramos. Y según FIGO, es a todos los bebés igual, por encima de las 22 semanas, ¿no? Antes de las 22 semanas o menor de 500 gramos, se les conoce como abortos, ¿no? Como factores de riesgo, tenemos la desproporción, desprendimiento prematuro de placenta, el DPP, es uno de los más frecuentes. RCU, la diabetes, el FIP, fertilización in vitro, tener un óbito previo también está muy asociado. Hipertensión crónica, edad dañosa, obesidad, uso de drogas, edad más de 35 años, preeclampsia, tabaquismo, embarazo posttérmino, ¿no? Pero la causa desconocida sigue siendo frecuente. Entre 25 a 60% de veces no se puede saber el motivo de un óbito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las muertes fetales? Principalmente hay una disminución del aporte de oxígeno sanguíneo al feto, ¿no? Esto va a generar que disminución del intercambio gaseoso y finalmente va a ser una acidosis respiratoria, ¿no? La acidosis respiratoria va a generar una hipoxia en el bebé, inicio del metabolismo anaerobio, mayor producción de ácido láctico y esto genera una acidosis metabólica que puede desencadenar una muerte fetal, ¿no? Con respecto a lo que es la hipoxia, vamos a tener también depresión del centro respiratorio nervioso. Esto genera una relajación del esfínter anal, hace que el bebé bote meconio y ese meconio, al ser aspirado, pues genera una asfixia en 5 minutos, ¿no? Y la acidosis, pues aumenta los niveles de estrés en el feto. Esto va a generar mayor glucogenólisis, induciendo un estado de hiperglicemia, ¿no? Con respecto a este estrés fetal, va a haber se desencadena lo que es alteración de la frecuencia cardíaca, como taquicardia o bradicardia grave. Esto va a generar que la presión arterial baje, menor perfusión tisular y va a generar isquemia en todo lo que es los órganos fetales. Disminuye la oxigenación en corazón, cerebro y pulmones y también puede generar hipotermia, ¿no? Entonces, la hipotermia, la acidosis metabólica, y la aspiración de meconio pueden desencadenar muerte fetal, ¿no? Factores desencadenantes de este evento hipóxico, mecánicos o anomalías anatómicas, ¿no? Por ejemplo, un DPP, ¿no? Una desproporción, un desprendimiento de placenta por una contusión puede generar una alteración mecánica, ¿no? Anomalías anatómicas, a veces es frecuente los óbitos en personas que tienen úteros didelfos, anomalías mullerianas o miomas gigantes también, ¿no? Factores nutricionales y vasculares, factores inflamatorios, infecciosos o una carga incluso emocional o de privación social, ¿no? Todo esto va a generar que una respuesta adaptativa
disminución de la perfusión de placenta, estrés oxidativo, alteración del endotelio, genera una insuficiencia de placenta y finalmente muerte fetal, ¿no? El diagnóstico, la sospecha es clara, ¿no? Viene la gestante y te dice, no se mueve mi bebé, ¿no? Ausencia y movimientos fetales percibidos por la madre. Y la confirmación es, pues, visualizar el corazón fetal por ecografía y no encontrar latidos, ¿no? Cuando hacemos esa evaluación, siempre es importante usar el Doppler y vemos acá, por ejemplo, un corazón detenido, ¿no? Se insona en esta zona y al no escuchar latidos, no ver colores porque no hay flujo sanguíneo, ¿no? Un signo tardío de óbito es el edema, ¿no? Cuando ya pasan varias horas, empieza a edematizarse el fetito. Distorsión anatómica, ¿no? Con maceración avanzada. No se identifica a veces las partes fetales, ¿no? Puede haber deformidad ocular de los ojitos, muy frecuentes el líquido, ¿no? En cavidades, en cavidad pleural, peritoneal, en el escroto, ¿no? Pero bueno, el diagnóstico es netamente ecográfico. Ya. ¿Qué es lo más importante tal vez en un óbito? El manejo es claro, ¿no? Hay que inducir el parto. O sea, se tiene un óbito, se tiene que extirpar o extraer ese bebé, ¿no? Lo mejor siempre es pues por la vía vaginal, ¿no? Pero una vez que nace, se tiene que hacer exploración física, autopsia, ecografía, se estudia placenta, cordón umbilical, cariotipo y más estudios, ¿no? ¿Para qué? Para saber la causa del óbito, ¿no? La inducción de parto, pues ya está, ya creo que hasta el cansancio les muestro esta tabla, ¿no? Cuando tienen un óbito fetal, ¿no? Dependiendo de qué semanas, por ejemplo, entre 25 y 27, le doy misoprostol 200, ¿no? Si está por encima de las 28 semanas, misoprostol 25 a 50, ¿no? Cada 4 horas, vía vaginal. Entonces, esta tablita FIO, como les dije, les va a ayudar. También en óbito se utiliza, ¿no? Otra forma de inducción que también puede ser, ¿no? Lo importante, una vez que se produce un óbito, hay que saber la causa, ¿no? ¿Para qué? Para que no se produzca en un siguiente embarazo. Esto que implica hacer estudio a la madre, ¿no? Historia clínica, estudio de enfermedades autoinmunes, trombofilias, síndrome antifosfolipídico, descartar diabetes, infecciones como TORCH y la hemorragia feto-materna, ¿no? Evaluar también el factor RH. A nivel fetal, importante podría ser un examen externo, radiografías, autopsias y considerar siempre un cariotipo. Y a nivel placentario, evaluar pues justamente placenta, cordón y líquido amniótico, ¿no? Importante con este tipo de gestantes, ¿qué vamos a hacer una vez que se embarace, ¿no? Entonces, pasamos a la última parte. ¿Qué viene a ser esta, no? ¿Qué es lo que nos recomienda la COG? Si se tuvo una madre con un bebé, si se tuvo una madre con un bebé óbito, tuvo un óbito anteriormente, importante siempre hacer los estudios, ¿no? No solo genéticos, sino todo lo que está aquí. Evaluar al feto, su autopsia, tomar muestras del líquido amniótico al momento del diagnóstico. Idealmente el líquido estéril se obtiene dentro de la barriga todavía, así que mediante amniocentesis, bloque de placenta, segmento de cordón umbilical, tejido fetal profundo, una porción de tendón, también debe mandarse y todo eso a estudiar con la finalidad de ver qué es lo que pasó con el feto, ¿no? Y un estudio de cariotipo que sería importante. Entonces, si ya una paciente tuvo un óbito y ahora se vuelve a embarazar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Consejería preconcepcional, ¿no? Hacer una historia detallada, evaluar sus riesgos, pedirle que no fume, que baje de peso si es obesa, descarte de diabetes, de anomalías genéticas y descarte de trombofilias y síndrome antifosfolipídico antes de embarazarse. Una vez que está embarazada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Screening de primer trimestre, ecografía genética y le tengo que pedir un PAP-A, que es la proteína plasmática asociada al embarazo tipo A, dosajes de HCG y translucencia nucal, ¿no? En el segundo trimestre, ¿qué es lo que debo hacer? Evaluación anatómica entre 18 y 20 semanas.
marcador sérico cuádruple en la gestante, que vendría a ser el PAP-A, la HCG. Lo que viene a ser el soporte de la madre, y en el tercer trimestre tengo que hacer evaluaciones de restricción de crecimiento fetal, ¿no? Por encima de la semana 28. Y a partir de la semana 32, ¿qué tengo que hacer? Evaluar esa paciente semana a semana, hasta la fecha en que se produjo su óbito anterior, ¿no? Recomendable que estas pacientes con antecedente de óbito no puedan pasar las 39 semanas, ¿no? No deben pasar. Entonces se debe hacer una inducción electiva a partir de la semana 39. ¿Ya? Entonces, mayor seguimiento, buscar cuál es la causa del óbito anterior y no debe pasar las 39 semanas. Es lo más importante en casos de óbito fetal. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda de ese tema? No, doctor. Ya, no, no se cansen, no se cansen. Faltan dos nomás. Tenemos hiperemesis. Ya. Hiperemesis gravídica es también un tema frecuente. Son básicamente las náuseas y vómitos del embarazo, ¿no? Son náuseas que van a generar, y vómitos que generan pérdida de peso y depresión de volumen, ¿no? Generan deshidratación. Por lo general, es un diagnóstico de descarte. Los factores de riesgo que se han asociado al embarazo no se conocen con tal proporción, pero sí se ha encontrado que quienes tienen más volumen de placenta son aquellos que hacen más náuseas y vómitos en el embarazo, ¿no? Por ejemplo, los embarazos dobles, ¿no? Tienen mayor proporción de placenta, suelen tener más náuseas, ¿no? Antecedentes de náuseas y vómitos anteriores, consumo de medicamentos con estrógenos, antecedente de migraña también suele ser un factor de riesgo para lo que es la hiperemesis, ¿no? 90% de mujeres van a sentir náuseas durante todo su embarazo, durante el embarazo, perdón. Pero solo algunas de ellas llegan a vomitar, ¿no? Entre 28 y el 50%, ¿no? Pero las náuseas y vómitos no son hiperemesis. La hiperemesis es esas náuseas y vómitos, pues, intensas que generan deshidratación, ¿no? Que su incidencia, pues, es menor del 3%. ¿Qué se ha asociado a la hiperemesis? Los cambios hormonales, ¿no? Se ha visto que cuando hay mayores niveles de HCG, de hormona gonadotropina coriónica humana, es cuando hay más síntomas de hiperemesis. ¿Y cuando hay más niveles de esta? En el primer trimestre, llegando a su punto máximo a la semana 10, que es justamente la semana donde hay más náuseas, ¿no? No se ha asociado al 100%, pero es muy frecuente esa teoría que el HCG causa náuseas, ¿no? ¿Quiénes tienen mayores niveles de HCG? Justamente los embarazos dobles, ¿no? Embarazos molares también, no tienen un bebé, pero los valores altos de HCG generan náuseas y vómitos, ¿no? Los niveles de estradiol que van a cambiar, principalmente estrógeno, también aumentan la incidencia de vómitos, ¿no? Cambios en el sistema gastrointestinal, aquellas personas que han tenido enfermedad de reflujo gastroesofágico tienen más riesgo de hiperemesis, ¿no? Y alteraciones genéticas, ya que se ha visto que mientras ha habido familiares con hiperemesis, también, ¿no? Debido a esos dos genes, ¿no? El GD y el IGFBP7. El diagnóstico de hiperemesis es por exclusión, ¿no? O sea, si yo tengo una paciente, por ejemplo, que tiene el diagnóstico de litiasis vesicular y solo me hacen náuseas y vómitos, ¿no? Y solo me hacen náuseas, por ejemplo, eso no es hiperemesis, ¿no? La hiperemesis es un diagnóstico de exclusión. En ausencia de otras enfermedades, yo diagnostico una hiperemesis cuando tengo mi paciente con náuseas y vómitos severos que la llevan a la pérdida de peso, ¿no? Más del 5% del peso pregestacional. Otro criterio es la cetonuria, cuerpos cetónicos en orina, ¿no? Que se produce cuando la paciente está en ayuno prolongado. Y otras son los disturbios hidroelectrolíticos, ¿no? Si mi paciente está deshidratada, tiene hiponatremia, hipocalemia, es claro que es una hiperemesis, ¿no?
¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la hiperemesis? Todo lo que vemos ahí. La gastroenteritis, la pielonefritis, cetoacidosis diabética, el hipertiroidismo, la enfermedad de Graves, la migraña, el síndrome de Meniere, la laberintitis, el uso de opioides, anorexia, bulimia, ¿no? Entonces, si todo está descartado y se asocia más al embarazo, es una hiperemesis, ¿no? Ahora, ¿cómo sé si una hiperemesis es severa? Una forma muy sencilla de cuantificarla es gracias a la escala de Puque, ¿no? El Puque es lo que estamos viendo acá, que es un score. Son preguntas que se hace una paciente para saber cuál es su severidad, ¿no? Entonces le preguntan, en un día, ¿cuánto tiempo se siente nauseosa, no? Nunca, menos de una hora, 2 o 3 horas, 4 o 6 horas, más de 6 horas, ¿no? De media en un día, ¿cuántas veces vomita? 1 a 2 veces, 3 a 4, 5 a 6, más de 7, ¿no? ¿Y cuántas veces tiene arcadas sin llegar al vómito, ¿no? Entonces, todo esto tiene una puntuación. Si tengo un puque menos de 6, es leve. Si tengo un puque entre 7 y 12, moderado, o grave, más de 13, ¿no? ¿Para qué me sirve el puque? Para saber qué voy a hacer con esta paciente, ¿no? Como les digo, no todas las náuseas y vómitos son hiperemesis. Pero ¿quiénes requieren tratamiento en base al puque? Moderado y grave. Moderado, pueden optar por darle manejo ambulatorio si es que se puede adherir la paciente. Pero grave siempre es manejo intrahospitalario, ¿ya? Entonces, para terminar este tema, vamos al cuadrito de manejo de lo que es la hiperemesis de la COG, que es muy, muy práctico, sí les recomiendo que lo revisen, ¿no? Entonces, tengo una paciente con náuseas y vómitos. Tal vez no es severa, ¿no? Tengo una paciente que todavía no te llega a ese punto de severidad. Un puque leve. Primera opción de tratamiento, medidas no farmacológicas para tratar las náuseas y vómitos. ¿Sabes qué? Es suprimir por el momento la suplementación con ácido fólico, ¿no? Porque el ácido fólico da náuseas, entonces le dejo de dar ácido fólico. ¿Qué más puede usar? Cápsulas de ginger, ¿no? Jengibre, 4 veces al día, te puede ayudar a calmar las náuseas, ¿no? Considerar la acupuntura en el punto P6, ¿no? Con las bandas compresivas. Las bandas compresivas son como pequeñas muñequeras que se ponen en las gestantes. El punto P6 está por debajo de la palma, ¿no? En el antebrazo, por debajo de la palma, está el punto P6 de acupuntura y se ha demostrado que hacer presión en esa zona disminuye las náuseas en las gestantes, ¿no? Entonces, sí hay unas bandas que venden en Estados Unidos que se pueden pedir por internet que te ayudan a calmar las náuseas del embarazo, ¿no? Pero son medidas no farmacológicas. Puedes optar por eso. O jengibre, ¿no? Siempre recomendamos a las gestantes que consuman Kion, Canada Dry o algún ginger, ¿no? Alguna bebida con jengibre. Les alivia también las náuseas, ¿no? Si estos síntomas son persistentes, ya, voy a la opción farmacológica. De primera elección, tengo que darle vitamina B6, que es piridoxina, ¿no? Viene en combinación con qué medicamento, con la doxilamina. Le tengo que dar vitamina B6 más doxilamina. ¿Cómo se llama ese medicamento? Gestagramin, ¿ya? Gestagramin. Importante el gestagramin es que tengo que valorar los síntomas, ¿no? Si tengo una paciente pues que está con síntomas leves, le puedo dar el gestagramin 3 o 4 veces al día, ¿no? La forma de dar el gestagramin es una tableta en la mañana, una al mediodía y 2 antes de dormir. Si es que me sigue haciendo síntomas, puedo subir la dosis, ¿no? Ya no 10 miligramos, sino 20, ¿no? Pero la forma de darle es la misma, ¿no? 4 pastillas al día. Si los síntomas siguen persistiendo, a pesar del gestagramin, ya opto por un antiemético, ¿no? ¿Como cuál? Dimenhidrinato. El dimenhidrinato es de los más frecuentes, el Gravol, 25 a 50 miligramos cada 4 o 6 horas. Siempre que lo requiera la paciente, ¿no? No exceder más de 200 miligramos al día de dimenhidrinato, si es que la paciente también toma doxilamina, ¿no? Si dispongo, puedo pedirme otro medicamento como la difenhidramina, la prometacina, plocorperacina, ¿no? Pero lo más frecuente es el dimenhidrinato.
Ahora tengo que valorar aquí si mi paciente está deshidratado. Si no hay deshidratación y a pesar del dimetilnato, puedo continuar con tratamiento oral ambulatorio. ¿Con qué? Con metoclopramida, 5 a 10 miligramos. Puedo utilizar ondansetron también, prometacina también. Pero si ya tengo ya una paciente deshidratada, va a requerir reposición de fluidos endovenosos, ¿no? Todas las pérdidas se tienen que reponer al mismo volumen, pero ya le tengo que dar medicamento endovenoso, ¿no? A la cabeza, dimenhidrinato igual, pero endovenoso, cada 4 a 6 horas, ¿no? O metoclopramida cada 8 horas, o ondansetron cada 12 horas. Y finalmente, si es que ya han hecho todas estas medidas, no mejora con los antieméticos, ya le estás dando 3 antieméticos y sigue con náuseas, con vómitos, con deshidratación, manejo final, corticoides, ¿ya? Metilprednisolona, 16 miligramos cada 8 horas, oral o endovenoso por 3 días, ¿no? Pero se puede utilizar corticoides para aliviar las náuseas y vómitos del embarazo, ¿ya? ¿Qué complicaciones puede tener las náuseas? En casos muy severos, deshidratación severa, desnutrición severa, encefalopatía Wernicke por deficiencia de vitamina B1. Tenemos desgarros o rotura esofágica, síndrome de Mallory-Weiss, neumotórax. Podemos tener anomalías electrolíticas como la hipopotasemia, ¿no? Hipocalemia, que puede llevar a alteraciones del corazón, ¿no? Y complicaciones fetales, tenemos bajo peso al nacer y bebés prematuros, ¿no? Entonces, es importante también la hiperemesis. Lo más recomendable ahí es que revisen el esquema de manejo, ¿no? ¿Alguna pregunta con hiperemesis? No, doctor. No, Ya. Y nos falta 2. Esto parece amplio, pero rápido, ¿no? Pruebas de bienestar fetal. Sí, son demasiados. Sino que todo eso está en el sílabus, ¿no? Yo creo que de algunos de estos sí no van a venir, porque no van a tener mucho tiempo. Pero igual les tengo que dictar, ¿no? Ya, esto es rápido, ¿ya? Las pruebas de bienestar fetal nos ayudan a saber justamente si el bebé está bien o no, ¿no? Como no podemos verlo, no sabemos qué está pasando adentro. Dentro de las pruebas, uno es decirle a la mamá que controle los movimientos fetales. Otros es el monitoreo fetal electrónico, ¿no? Que va a estar compuesto de 3: el test no estresante, el estresante y el monitoreo intraparto, ¿no? El MIP. El perfil biofísico, que se hace con ecografía, y la ecografía Doppler Color, que es otra forma de bienestar, ¿no? Una de las formas de valorar con el monitoreo fetal es escuchar los latidos cardíacos, ¿no? Pero hay que recordar que los latidos, pues, tienen moduladores, ¿no? Tienen quimiorreceptores, varoreceptores, centros del sistema nervioso central. Una regulación hormonal también altera los latidos cardíacos y el control del volumen sanguíneo, ¿no? Entonces, eso es lo que valora el monitoreo fetal, ¿no? Los latidos cardíacos. ¿Qué es esto? Que sale como un electrocardiograma. Esta prueba de las fajitas, ¿no? La fajita superior va en la parte del fondo uterino porque nos informa contracciones. Y la fajita inferior va en la parte donde están los latidos del bebé, porque justamente nos informa frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Entonces tenemos 3, ¿no? El test no estresante, el test estresante o prueba de POSE y el monitoreo fetal intraparto, ¿no? Entonces, el monitoreo es indirectamente una prueba de evaluar el estado ácido base del bebé, ¿ya? Y vamos a ver los parámetros que se registran, ¿no? Un monitoreo tiene 2 partes. La parte superior es de los latidos, como vemos acá arriba, y la parte inferior es de las contracciones, ¿no? ¿Qué es lo que busco a nivel de los latidos? 1, frecuencia cardíaca fetal o línea de base, ¿no? 2 es variabilidad, es estas onditas que van para arriba como pequeños serruchitos. Eso es la variabilidad, ¿no? ¿Qué tanto se salen los latidos de la línea base? Aceleraciones, cuando esa variabilidad o esa salida de los latidos es muy, muy marcada, ¿no? Y desaceleraciones es cuando los latidos bajan.
Entonces vamos a ver ejemplos. Ya. Recuerden que la variabilidad es la oscilación. Ya, esta diapositiva es importante. ¿Ya? Son 4 cosas que siempre se ven en el latido: frecuencia, aceleración, desaceleración y variabilidad. Para que uno diga que una variación es aceleración, tiene que haber superado más de 15 latidos y durar más de 15 segundos. Entonces, aquí vemos ejemplos. Por ejemplo, este es un trazado normal, ¿no? Vemos cómo la línea base está entre 120 y 160, está en la segunda línea, lo cual indica que está en 140, ¿no? De latidos. La variabilidad se mueve bastante como serruchito o es una línea, sí, se mueve bastante. No hay aceleraciones marcadas, tampoco desaceleraciones, ¿no? Por eso esto está normal. Con respecto a lo que es la taquicardia, acá vemos como los latidos del bebé tienen una línea de base de 190, ¿no? Están por arriba y tiene una desaceleración incluso, ¿no? Y acá vemos como los latidos están por debajo de 110, ¿no? Están en 100, ¿no? Eso es bradicardia, ¿no? ¿Qué es variabilidad? Lo que vemos acá, ¿no? Variabilidad normal es de 5 a 25 latidos por minuto y es estas onditas, estos serruchitos pequeños que van. Puede ser disminuida cuando es menos de 5, como esto, o cuando hay pérdida total de la variabilidad, cuando es una línea, ¿no? Ven acá, es una línea nada más, no son serruchitos. Esa es una demostración del estado ácido base del bebé. Aceleraciones, acá veo, por ejemplo, la línea y veo cómo en estas flechitas los latidos suben, pero tienen una duración de más de 15 segundos, ¿no? Ver aceleraciones es bueno. Y desaceleraciones, ¿no? Que son de la línea base, cuánto caen los latidos. Vemos así. Esto ya va a depender de la parte en la que se genere la desaceleración para llamarlas precoces o tardías, ¿no? Por ejemplo, el punto más bajo de los latidos se llama nadir, que es este puntito de acá. Y el punto más alto de las contracciones se llama acme. Cuando el acme coincide con el nadir de los latidos, esto se llama desaceleración tipo 1 o precoz, que es el DIP 1, ¿no? Desaceleraciones tardías, cuando no coincide el nadir con el acme, ¿no? O sea, bajan los latidos, pero después de las contracciones, bajan los latidos, ¿no? Ya, esas son las desaceleraciones tardías. Las variables es cuando, como dice su nombre, puede ser antes, después de la contracción. Principalmente esto es por cordón, ¿no? Compresión del cordón. Entonces acá vemos, por ejemplo, distintos patrones, ¿no? Unos latidos muy marcados con desaceleraciones pues muy, muy marcadas. Acá una desaceleración prolongada, ¿no? De los latidos de 160, baja, 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 llegaron hasta 80, se recuperan. Entonces, eso es básicamente lo que nos informa el monitoreo. Esas 4 cosas son importantes. Las desaceleraciones, los tipo 1, que son las tempranas, es sinónimo de compresión de la cabeza fetal, ¿no? O sea, la contracción está bajando, ya eso es tipo 1. El tipo 2 es sufrimiento fetal. Desaceleración tardía, ver que hay contracción, pero bajan los latidos después de la contracción. Tardía, ese es un signo de sufrimiento. Y las variables ya es por compresión del cordón, ¿no? Tiene circular de cordón o tiene alguna anomalía del cordón. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es una desaceleración tipo 1, ¿no? Vemos como en la puntita más baja, el nadir, coincide con el acme temprano. Eso es por compresión del cordón. El tipo 2, lo que vemos acá, ¿no? Hay contracción y segundos después caen los latidos. Sufrimiento fetal. El tipo 3 son las variables, ¿no? Coincide parcialmente, luego sube. Eso es más por cordoncito. Entonces, para resumirles esto, el monitoreo fetal se divide en test no estresante, estresante y monitoreo interparto. ¿En qué se diferencian? En los 3 vamos a ver lo mismo. Latidos, variabilidad, desaceleración, aceleración.
Pero el test no estresante es aquel monitoreo que yo realizo cuando la paciente no está en trabajo de parto. Si no está en trabajo de parto, eso se llama test no estresante. Y eso puede salir como una prueba reactiva o no reactiva, ¿no? Si está reactiva, quiere decir que el bebé está bien. Y si está no reactiva, quiere decir que puede tener una alteración del estado ácido base, como puede ser un momento de que está durmiendo, ¿no? Necesitas una prueba adicional. Esto, por ejemplo, es un test no estresante, ¿no? Los latidos arriba, muy bien, línea de base buena, tiene aceleraciones, no hay desaceleraciones, no caen los latidos, pero no hay ninguna contracción, o sea, no está en trabajo de parto. Ese es un test no estresante. Es test no estresante. ¿Cómo es el test estresante? Es la simulación de las contracciones, ¿no? O sea, la paciente no está en trabajo de parto, pero le voy a poner oxitocina para simular un trabajo de parto, ¿no? Entonces, el test estresante ya yo le empiezo a poner oxitocina para generar esto, ¿no? 3 contracciones en 10 minutos. ¿Y qué es lo que busco? Que haya desaceleraciones, que caigan los latidos del bebé, ¿no? Si no caen, es un test, no test estresante negativo, ¿no? Ahora, si yo tengo esto, por ejemplo, acá noten, tengo esta paciente, tiene 3 contracciones en 10, que le estoy poniendo oxitocina y tiene caídas, ¿no? ¿Ven? 1, 2, 3, 4, o sea, tiene desaceleraciones y ya ese es un test estresante patológico positivo. Sinónimo, no va a aguantar un trabajo de parto normal, ¿no? Hay que operar. Acá igualita, ¿no? Test no estresante. Este es insatisfactorio, porque la variabilidad es mínima, ¿no? Se ven, no son serruchitos, es una línea, pero no hay caídas, ¿no? Posiblemente no aguante, pero se te necesita una prueba adicional. Y este es un patrón normal, ¿no? Le pusiste la oxitocina, pero nunca cayeron los latidos, es más, se mueven bien, aguanta el trabajo de parto normal, ¿no? Acá hay un ejemplo de taquicardia fetal, ¿no? Vemos cómo la línea de latidos está pues cerca de 170, ¿no? Y este es el muy temido patrón sinusoidal, ¿no? El patrón sinusoidal es lo que vemos aquí, que son estas ondas como fibrilación, ¿no? De los latidos. El patrón sinusoidal es una indicación de un bebé que está premortem, ¿no? Es un bebé que está sufriendo realmente. Entonces, patrón sinusoidal es sinónimo de que tienen que correr por una cesárea, ¿no? Tiene que nacer ese bebé. Y la tercera forma de monitoreo electrónico es el monitoreo intraparto, el MIP. Es lo mismo, se hace la misma prueba de fajitas, pero la paciente está en trabajo de parto. O sea, y si está en trabajo de parto y le hago el estudio de fajitas, ya pues eso se llama MIP, monitoreo intraparto. 3 categorías para determinar el estado ácido-base. Categoría 1, estado ácido-base normal. ¿Qué evaluamos acá? Que los latidos estén bien, que la variabilidad sea buena, que no haya desaceleraciones y que las aceleraciones estén presentes o ausentes, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Vemos todo normal, buena línea de base, buenos latidos, no caen los latidos, tiene buena variabilidad estos serruchitos y ya está en trabajo de parto, ¿no? Categoría 1. La categoría 2 es el estado ácido-base indeterminado. Tiene muchos criterios, como unos 10. Recomendación, apréndanse la categoría 1 y 3, ¿no? La categoría 3 es cuando el estado ácido-base es anormal, o sea, ese bebé está en acidosis fetal, ¿ya? Cuando el bebé está en acidosis, solo puede pasar 2 cosas. No tiene variabilidad y está teniendo desaceleraciones tardías o variables recurrentes, o está en patrón sinusoidal. Son 2 criterios, ¿no? El bebé no tiene variabilidad y tiene desaceleraciones recurrentes, o está en patrón sinusoidal. Ya eso es categoría 3, eso significa acidosis fetal. Recuerdan la diapositiva de óbito, ¿no? Tener acidosis te puede llevar a muerte fetal, ¿no? Entonces, es sinónimo que ese bebé tiene que nacer, ¿no? Y todo lo que no encaja en categoría 3, esto es una categoría 3, ¿no? Como vemos acá, una línea, ¿no? No hay variabilidad, pero tiene desaceleraciones tardías, ¿no? Porque están después de la contracción, pero son recurrentes, ¿no? Tiene varias desaceleraciones. Ya esta es categoría 3, esto es sinónimo de acidosis, ¿no? Y todo lo que no encaja ni en 1 ni en 3 es categoría 2, bueno, como esto, ¿no?
Tiene variabilidad buena, ¿ve? Tienen los serruchitos presentes, pero tiene desaceleraciones tempranas, ¿no? DIP 1, ¿ve? Coincide con la contracción. Y acá hay un variable. Ya, pues, ¿son tardías? No. ¿Variabilidad presente? Sí, bueno. Entonces, esta es una categoría 2, por ejemplo, ¿no? Acuérdense, la categoría 3 es la que más se utiliza. Acá vemos una desaceleración bien marcada, ¿no? Latidos vienen y de pronto caen, ¿no? Después de la contracción hasta 90, ¿no? Acá también, ¿no? Latidos y de pronto empiezan a caer. Bradicardia fetal. Bradicardia. Bueno. Y la otra prueba de bienestar es el perfil biofísico, ¿no? El perfil biofísico son los movimientos del bebito. Recuerden que a las 8 semanas el bebé ya tiene tono, ¿no? ¿Qué es tono? Es esto, ¿no? El bebé está con los miembros extendidos o flexionados, ¿no? A las 10 semanas ya tiene movimientos corporales, el bebé se mueve. A la semana 16 empieza a producir orina. A la semana 22 a 24 empiezan los movimientos respiratorios. Y a la semana 28 ya empieza la reactividad cardíaca, o sea, esa variabilidad empieza a tener. Entonces, un perfil biofísico recién lo voy a poder realizar a partir de la semana 28. ¿Qué es lo que evalúo? Todo lo que está aquí: movimientos respiratorios, movimientos corporales, tono, líquido amniótico y reactividad, ¿no? Es hacer una ecografía para saber cómo está el bebé, ¿no? 8 a 10 puntos me quiere decir que el bebé está normal, no hay riesgo de asfixia. 4 a 6 puntos, asfixia crónica. 0 a 2 puntos, bajo riesgo, ¿no? Es una prueba en caso tengas dudas, ¿no? Y el Doppler, que nos ayuda principalmente en casos de insuficiencia placentaria, ¿no? Doppler de arteria umbilical, Doppler de arteria cerebral media, el índice cerebroplacentario, que es el ICP, es uno de los más importantes para saber si hay un problema de hipoxia crónica, ¿no? Lo normal es que el índice sea más de 1, pero cuando está debajo de 1, tengo que pensar en hipoxia crónica o problemas placentarios, ¿no? Listo, el Doppler color, ¿no? Entonces, esos 4 son las pruebas de bienestar, ¿ya? Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, buenas noches, disculpe. No sé si el examen podría ser hasta el tema anterior que se ha dictado en clase, por favor.